Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora en este Facebook Live de semana. Hoy tenemos un tema que ha sido bastante preocupante después de que se dio un proceso de paz con las FARC y es el asesinato de líderes sociales. Hoy justamente estamos con Carlos Guevara, que es portavoz de una organización que se llama Somos Defensores, y ellos justamente hoy lanzan un informe sobre líderes asesinados este año. Carlos, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en este Facebook Live. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Listo, y estamos con Camila Restrepo, periodista de Nación. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, y Carlos, ¿cómo estás? Hola. Bueno, este es un tema pues que no sé si inesperado después del proceso de paz con las FARC, pero mientras hubo, digamos, un descenso de violencia generalizada en el país, empezaron a dispararse los asesinatos contra los líderes sociales y personas defensores de derechos humanos en todo el país. Ustedes lanzan hoy este informe, lo lanzan acompañado de caricaturas ya vamos a hablar de eso, de distintos caricaturistas que se atrevieron, digamos, como a retratar este drama en Colombia. Pero, ¿cuáles son esos hallazgos, Carlos? Es decir, estamos ante un hecho preocupante, evidentemente, porque, digamos, esto compete a muchos líderes en todo el país, sobre todo lugares donde no entra el Estado. Pero, ¿cuáles son esas cifras y esos hallazgos que ustedes encontraron en el informe? Bueno, muchísimas gracias a Semana por vincularse a esta salida del informe de un tema tan delicado y tan complejo, y que creo que deberíamos tener respuestas muy pronto, respuestas efectivas para proteger la vida de estas personas y para evitar que los maten. Lo primero que hay que decir es que la violencia contra estos líderes sociales es una violencia estructural, no es una violencia de ahorita. No es que haya comenzado con el proceso de paz, esto venía invisible con el conflicto. Okay. Es decir, siempre hubo violencia contra estos activistas, contra estos defensores, pero como ahora ya no tenemos la excusa de siempre, que es que hay un conflicto armado, claro, entonces todas estas violencias se destapan y son más evidentes. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que sí, efectivamente, hay un incremento en los homicidios. Nosotros hacemos como esta observación y esta documentación desde hace aproximadamente unos 10 años. Y sí, nuestros picos de homicidios pues están muy arriba. Otras organizaciones de sociedad civil, y eso está en este informe, que también sacaron el año pasado datos y demás, nosotros nos pusimos a compararlas y todos decimos cosas muy similares. Y una de esas es que los números están arriba. Sí, ¿de cuánto es el porcentaje, Carlos, para saber, digamos, con respecto al año anterior, cómo han aumentado esos homicidios, y sobre todo para que después hablemos en cuestiones de la justicia? ¿Qué ha pasado con la justicia? Si esos crímenes sí han sido investigados o hay un alto porcentaje de impunidad. Sí, claro. Entonces, si es de números, por ejemplo, el 2016 nosotros contabilizamos 80 casos. Y en el 2017 aparecen 106 casos. Okay. Eso ya denota un incremento del 32%. Y yo creo, José, que ahí hay que destacar, y es un ejercicio interesante que hace Somos Defensores, y es que ante esa cantidad de cifras que están circulando y de alguna forma cada organización lleva su propio conteo, pues es bueno saber que se hace una triangulación tanto del CINEP, de Indepaz y de todas esas organizaciones, y de alguna forma nos da un panorama un poco más complejo que nos ayuda a dimensionar qué está pasando. Sí, a propósito de eso, ahorita mismo el Defensor del Pueblo acaba de sacar una alerta temprana y dice, son 282 los muertos desde el año 2016. O sea, desde enero de 2016 hasta febrero de 2018 son 282 los muertos. Eso significa que el tema no es un tema para reírse, no es un tema para tomarlo a la ligera, no es un tema que se pueda responder única y exclusivamente con ponerle un policía a la gente, sino aquí tenemos que ver que, como les dije al inicio de mi intervención, es un problema estructural. Ahora, hubo una especie, o sea, hubo mucho ruido, una declaración del ministro de Defensa hace unos meses en los que decía que esto se debía a líos de faldas. El ministro después dijo que había sido sacado de contexto. Fue una declaración para las personas que a lo mejor no escucharon esa declaración, que se la dio a Noticias 1. Esto sobre todo, pues, por supuesto, uno se imagina qué va a sentir los familiares de unas víctimas de este tipo. Ustedes que pudieron llegar a las historias de estas familias de líderes asesinados, ¿cómo se vivió eso internamente? Pues es una situación muy difícil, José, porque nosotros también hicimos un estudio el año pasado, donde nos fuimos hasta las casas de las familias de los líderes que habían sido asesinados a ver qué había pasado con ellos. Sí. Pues más del 60% de los casos de homicidio tienen como consecuencia después que amenazan a la familia.
y pierden dinero y pierden fuente económica y comienzan a perder sus casas, se enferman. O sea, esto tiene unos impactos que no se documentan de ninguna manera, son invisibles, pero que realmente destruyen una familia y destruyen una organización. Y casualmente con los homicidios del año pasado, este tipo de comentarios lo que le genera... Nosotros en Bogotá no sentimos esto. Y sí, seguramente en las capitales grandes del país, Cali, Medellín, Barranquilla, esto no se siente porque no están matando al líder aquí en la 77. Al líder que están matando lo están matando en la zona rural, donde difícilmente hay alguien que pueda sentir ese impacto de manera directa y contarlo en un medio de comunicación. No, y donde nos hemos dado cuenta como que esas zonas que liberaron las FARC, pues difícilmente ha podido el Estado controlarlas. Sí, y allá es donde se están desarrollando, digamos, estos crímenes. Sí, son las más complicadas. Entonces, dos cosas. Lo primero es que efectivamente el tema del impacto es muy grande. El tema del impacto es muy grande. El tema de cómo esto acaba con la vida de las familias es muy grande. Y comentarios como los del ministro de Defensa lo que hacen es justificar que esa violencia pase. Entonces, no, es que lo mataron porque tenía un problema de linderos, o no, es que lo mataron porque tenía un problema de faldas, o era que tenía una deuda con un pagadiario. Sí. Esas son las cosas coloquiales y sencillas, pero son la más pequeña proporción de los homicidios. El resto, el grueso, está todavía en impunidad. Y el otro punto, también que les iba a contar, sí, con respecto a dónde están matando, efectivamente hay una tendencia que cambia. Porque en el 2016 nosotros identificamos que de los 80 casos, 10 habían ocurrido en zonas urbanas. Okay. O sea, la mayoría eran zonas rurales. Pero ahora, en la medición de 2017, el 28.2% de los casos está ocurriendo en zonas urbanas. Ojo, el fenómeno está saliendo de lo rural y se está trasladando a lo urbano. A lo urbano, que es preocupante, yo creo que Camila, sí, claro. Ahí es bueno que nos cuentes un poco sobre ese perfil de líderes que ustedes identificaron y que son los que están siendo como víctimas de estas amenazas y que en su mayoría son como los que han asesinado. Y también quería hacer un paréntesis para mencionar un poco que, bueno, digamos, las desafortunadas declaraciones del ministro de Defensa, pero si lo vemos de alguna forma como de perspectiva, no ha sido como el único desliz que ha habido desde el gobierno. Tenemos, digamos, la puja y los choques entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, a quien se acusaron pues de haber engavetado un informe. Entonces, sí, es una tensión que hay en el mismo gobierno que de alguna forma se ha quedado corta a la hora de resolver y manejar este tema. Nosotros en el informe lo van a encontrar disponible en www.somosdefensores.org. Ese informe hicimos un análisis del comportamiento de los funcionarios públicos y vimos la reacción frente al tema. Y encontramos que efectivamente hay pugnas. No solamente lo de los líos de faldas, eso se sumó a declaraciones del vicepresidente Naranjo y declaraciones del secretario de Seguridad de Presidencia, Juan Carlos Restrepo. Estos tres funcionarios siguen en la tesis de que esto obedece de alguna manera a otro tipo de situaciones más coloquiales o comunes y que no tienen un trasfondo político. Uno. Dos, hay otra cosa importante que hay que recalcar y es que eso que ahora se hace evidente en que la Defensoría entrega la alerta temprana y el ministro del Interior no hace lo que tiene que hacer, engaveta el tema, es prueba de por qué no está funcionando más de 20 disposiciones legales para proteger defensores de derechos humanos en este momento. O sea, el tema tiene normativa. O sea, pero no se aplica. No se aplica, pero esto quiere decir que lo preocupante es sobre todo que esto, si hay actores armados que quieren, que siguen insistiendo en el tema, pues seguramente no hay las garantías en este momento para proteger la vida de más líderes sociales que están en riesgo. Efectivamente, en este momento no hay garantías. No hay garantías. Quiero preguntarte, Carlos, también por dos temas. Invitamos a las personas que en este momento están viendo este Facebook Live para que le hagan preguntas a Carlos. Este informe está muy completo. Repetimos, según este informe que acaba de publicar Somos Defensores, en 2017 106 defensoras y líderes sociales fueron asesinados, lo que son 26 casos más que en 2016, es decir, un incremento del 32.5%. Partimos de esta base para hacer el análisis. En este informe quiero separarme un poquito para que después hablemos del tema de la justicia, del tema de la impunidad. Ustedes invitaron a algunos caricaturistas para que pues ilustraran, digamos, este informe. Estamos abriendo este Facebook Live con una caricatura de Matador,
una caricatura increíble, pues como siempre Matador es uno de los mejores caricaturistas, si no el mejor de este país. ¿Cómo fue ese proceso trabajando con ellos y cómo llegaron a la idea de ilustrar este informe con caricaturas? Algunas de ellas las estamos rodando en este Facebook Live. Bueno, de pronto el mejor caricaturista puede tener problemas con la casa porque de pronto se molesta hablado por haber dicho eso. No, mentiras. Yo creo que esta fue una iniciativa de poder vincular a otros sectores de la sociedad, a personas que nunca tocan el tema o que lo tocan de manera parcial y poder llegar a otros públicos. El problema es que esto no le duele al ciudadano común. O sea, ¿ustedes sienten que esto se volvió un paisaje? Por supuesto que sí. Y era un paisaje para el gobierno en los últimos años. Pero cuando esto comenzó a significar problemas internacionales, cuando comenzó a significar preocupación de la comunidad internacional, preocupación de quienes apoyan el posconflicto con dinero, ahí comenzó a ser un tema delicado para el gobierno. Pero sí, para la ciudadanía es parte del paisaje. Triste, o sea, la vida de estas personas, o sea, ustedes no sienten que hay, digamos, solidaridad o que mueve, digamos, a la gente más. Sí, desafortunadamente no la mueve. Y para eso convocamos a los caricaturistas. Claro, ¿cuál puede ser la razón de esto? Miedo. A la gente le da mucho miedo estar cerca de otro que es capaz de denunciar. Porque en Colombia ser capaz de denunciar está estrechamente ligado con ser asesinado. Yo creo que de pronto esa diferencia se notó con el asesinato del líder de Buenaventura, Temístocles. De alguna forma ha sido de esos pocos casos que han evidenciado ese respaldo y ese acompañamiento de la comunidad. Eso les iba a decir. El segundo punto, yo me refería más a la población urbana. Pero si usted va al territorio, claro, allá sí hay un dolor. Claro. O sea, cuando les matan un líder es tan profundo el dolor que el proceso se separa. Crimen fue... digamos que tuvo mucha resonancia, ¿no? Sí. Sobre todo pues, en medios de comunicación, en fin. ¿Cómo va el tema de la justicia? Es decir, primero, de qué se ha detectado de quiénes pueden ser los determinadores de estos crímenes, y segundo, si se están investigando o no, o si hay justicia en estos casos. Pues nosotros le preguntamos a la Fiscalía, de esos 106 casos, ¿qué avances había? Y lo que se muestra es que hay, de esos 106 casos, el 30% tiene algún tipo de avance. Eso hay que reconocer que de verdad es un avance. Claro. Antes la Fiscalía no hacía nada, con todo el respeto, pero no hacía nada, y nosotros tenemos informes de muchos años atrás en los que podemos evidenciar que eso es así. La Fiscalía avanza, pero no avanza al volumen que requiere el fenómeno. ¿Y qué expectativas tienen con el nacimiento de esa unidad para desmantelar las organizaciones criminales y que de alguna forma es la que se va a abanderar de todos estos procesos? Pues ese es el lío, porque no se va a abanderar de estos procesos. Ellos lo que van a tratar es de centralizar algunas de esas investigaciones, pero esas investigaciones seguirán en las fiscalías en las que están. Ellos lo que van a ayudar es a crear mejores condiciones y planes metodológicos más efectivos para la investigación, pero no se van a centralizar. Nosotros también teníamos esa esperanza de que todo esto iba a llegar a un solo punto, pero no va a ser así. La Fiscalía ya ha avanzado y, por ejemplo, hay que señalarlo, la Directiva 002 del 2017 es un gran avance. Porque primero le dice a todos los fiscales, les da la orden a los fiscales de empezar las investigaciones con la tesis de que era defensor de derechos humanos. Es decir, si matan a un defensor, usted tiene que empezar la investigación pensando que este señor era defensor y por ahí puede haber una situación. Antes no. Antes se encontraban los elementos más cercanos y por ahí comenzaban a hablar y decían, no, lo mataron por líos de falda, lo mataron por otra cosa, pero no tiene que ver con su labor. Esa directiva es muy importante, pero como todo lo que está en el papel nos preocupa que no se aplique. Sí. ¿Qué pasa con el tema de la protección de los líderes que en este momento están en los territorios, muchos de ellos amenazados, que están en riesgo? Es decir, ¿esos esquemas de seguridad funcionan, no funcionan? Es decir, ¿cómo ven ustedes, digamos, cómo se puede proteger la vida de estas personas? Bueno, pues para quienes nos están viendo hay que explicarles una cosa. Para proteger a una persona en riesgo en Colombia, el gobierno le ofrece dos opciones. Okay. Sí, dependiendo de qué tan en peligro esté a partir de un análisis que hace. Uno es que le entrega unas medidas blandas, un chaleco antibalas, un teléfono celular, de alguna manera un botón de pánico. Ese es una forma. Okay. Y la otra forma es que si usted tiene un riesgo muy grande, le pone un vehículo blindado o no, una escolta armado o no. Eso se llama un esquema de seguridad.
Esas dos formas son absolutamente materiales, pero no se meten ni con la investigación, ni con saber quién lo amenazó, o sea, son medidas paliativas. Y ese mismo modelo de protección es el que se pasó al posconflicto. Es exactamente el mismo. ¿Cuánto vale al año? $250 millones al año. ¿A cuántas personas protege? 9.000 personas. Pero esas 9.000 personas, la mitad al menos, son funcionarios públicos. Es decir, tenemos un modelo de protección costosísimo, que no cubre las necesidades de toda la población que está siendo en algún momento víctima de algún tipo de amenaza, y las medidas son materiales, no son medidas políticas, no son medidas de justicia, no hay prevención. Entonces, proteger en ese escenario es muy fregado. Y yo creo que también podríamos cruzarlo un poco con el tema de que muchos de esos casos precisamente se den en zonas donde el narcotráfico tiene una fuerte presencia. De hecho, es un comentario que nos hace una de las nuestras oyentes, Lile Polanía, hace precisamente mención a ese tema de cómo se pone en riesgo y cómo de alguna forma esas medidas se quedan cortas en una zona donde pues los actores armados tienen tanto control de los territorios. Y de hecho, Reinaldo Suárez, por su parte, insiste en la pregunta, y es ¿quiénes están detrás de estos asesinatos? Las zonas ex-FARC, como lo mencionaba José, las zonas ex-FARC se volvieron un territorio de disputa. Un territorio de disputa donde están las autodefensas gaitanistas de Colombia, que están partidas en dos, una fracción que quiere negociar y otra no, y otra que está haciendo negocios muy fuertes, la presencia de nuevas guerrillas, como el caso del EPL, que está cogiendo fuerza, y la presencia del ELN, que no se entiende, es incoherente que mate defensores de derechos humanos, cuando ellos mismos dicen que ese es uno de los puntos para abrir un cese al fuego bilateral, y presencia de otros actores en los territorios. Ojo, el fiscal ya lo dijo, la presencia de carteles mexicanos de droga comprando zonas ex-FARC es un problema gravísimo para los defensores. El cartel de Sinaloa y los Zetas ya comenzaron a actuar. La renuncia del director de Corpade, es una organización defensora de derechos humanos en Medellín. Fernando Quijano. Sí, la renuncia de Quijano ante las amenazas directas por parte del cartel de Sinaloa son una seña de que esto no va a pasar. Esto ya está pasando. ¿Quiénes están detrás de estos homicidios? Toda esta conflictividad en los territorios, detrás de eso están estos actores. Pero yo creo que como una de las cosas más preocupantes es que pese a esas problemáticas que hay en esos territorios, pues sean precisamente esos territorios los que se cruzan con esos programas de gobierno que se están jalonando desde el proceso de paz. Es decir, estamos hablando de los PEDETs, los PENITs y todos esos programas que de alguna forma son los que quieren jalonar ese desarrollo desde el territorio, y pues de alguna forma bajo estas circunstancias es muy difícil, y también ponen yo creo que sobre la discusión, bueno, ¿qué se está haciendo? Porque sí, y además porque ustedes revisan el funciona. informe y quienes puedan acceder a él, ahí hicimos un cruce y el 60% de los homicidios, 66% de los homicidios donde ocurrieron en el año 2017 corresponden a esas zonas PEDET, esas zonas PENIS. Y luego cuando vamos al detalle de los muertos, de los 106 muertos que documentamos el año pasado, 44 trabajaban en temas relacionados con el acuerdo. Tenían una relación directa. Entonces sí hay una relación. Claro, por supuesto. Y otra que sí. cosa, Carlos, que estaba como viendo unos mapas que ustedes tienen en este informe, y es cuáles son las zonas, digamos, veo como en rojo el departamento de Antioquia, por supuesto el Cauca también aparece, digamos, en rojo. ¿Cuáles son los departamentos donde más hay alerta y donde más se han cometido crímenes de este tipo? Para poder responder esa pregunta, quiero devolverme un poquito en el tiempo. Sí. Carlos Castaño dijo una vez que para poder acabar estratégicamente con las guerrillas y para poder acabar con el conflicto en Colombia había que hacer una L invertida en la guerra. Y esa L iba desde la frontera con Venezuela, pasando por la frontera con Panamá, hasta llegar a la frontera con el Ecuador. Exacto. Esa L invertida fue la L de la guerra en Colombia, sí. Clave en los 90 y en los 2000. Se desplegaron los bloques paramilitares. Por supuesto. Y luego la política de seguridad democrática también tuvo un trabajo importante en esa zona. Y luego en la política de consolidación territorial, que fue la última etapa, también esos departamentos eran los departamentos centrales. Hoy la aplicación de PEDET y PENIS, la aplicación de nuevas políticas en transición a la paz, y donde están matando a los defensores de derechos humanos son los departamentos del norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca,
Cauca y Nariño, la misma L. La misma L. Pues le agradecemos a Carlos Guevara, portavoz de Somos Defensores. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que hicieron preguntas sobre este tema tan preocupante. Recordemos, 106 defensores, defensoras y líderes sociales fueron asesinados en lo que va de 2017, un incremento del 32%, un tema muy preocupante. Queríamos con este Facebook Live dar a conocer este informe, pero sobre todo generar conciencia también a las personas, a todos, a toda nuestra audiencia sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado.